Vean nuestras redes sociales todos los viernes Comulcep al día, conociendo nuestra cooperativa. Dirige Pablo Alberto Figueroa López, gerente general. Comulcep, vigilada supersolidaria, inscrita a Fogacop. Hoy damos nuevamente una bienvenida a todos nuestros seguidores de estas redes sociales, de los canales comunitarios, y para nosotros era importante continuar con el tema del tema de la vinculación, lo que implica la vinculación, los perfiles de las personas que hacen parte de nuestra cooperativa, pero también es importante hablar un tema como el de actualización de datos. Para Comulcep y cualquier entidad los datos son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque precisamente a través de los datos es que la entidad puede tomar decisiones en favor de un asociado a la hora de que él necesite un producto, ya sea de ahorro, ya sea de crédito. Cada vez es más importante que nosotros entreguemos esos datos de manera voluntaria y de manera consciente. Nosotros vinculamos muchos tipos de asociados. Entonces, continuando con el programa anterior, los dejo con nuestro oficial de cumplimiento, quien irá a hablar esta vez de cuáles son esos perfiles y más o menos qué tipo de documentación se requiere cada vez que actualizamos los datos. La importancia de la actualización de datos pues radica primero que todo en un hecho normativo. La circular básica jurídica establece que dentro del proceso de traslado y conocimiento del cliente o asociado, y lo mismo aplica para los proveedores, está la obligación de que por lo menos una vez al año debemos actualizar nuestra información. No quiere decir que porque de pronto no hubieron cambios relevantes en la misma, no haya esa necesidad. Es que haya ese acercamiento porque la norma no lo exige. Entonces, en este tema de actualización de datos, pues tener como prioridad que si yo me vinculo tengo ese deber y constituye un factor para ser un asociado hábil de la entidad. Uno de los factores, aparte del tema de los aportes obligatorios estatutariamente, y aparte de estar al día en mis obligaciones que adquiera con la entidad. No solamente para el proceso de actualización, sino también al proceso de vinculación. Es importante aclarar ese pedazo porque pues es una preocupación que existe en el sector, y pues las entidades cooperativas no tenemos la misma capacidad de pronto económica en adquirir grandes bases de datos que nos faciliten este proceso. Por eso a veces dicen que puede ser muy engorroso porque se pide una cantidad de características en un formulario, pero si vamos hacia la parte normativa, realmente todas esas características que se piden, como estado civil, número de hijos, personas a cargo, etcétera, y la parte financiera que compone los ingresos, egresos, activos y pasivos, pues en todas las entidades se pide lo mismo. Nosotros actualmente a nivel solidario pues tenemos varios perfiles de asociados. Entre ellos encontramos, y esos se discriminan pues por sus actividades económicas. Tenemos los empleados, los pensionados, los independientes, ya sean comerciantes o aquellos que por su vocación profesional pues se desempeñan como independientes, caso de abogados, contadores y otros perfiles profesionales pues que no dejan de ser independientes, pero su manejo es muy diferente al que tiene un negocio, una tienda, y cualquier otro tipo de negocio de abarrotes, de ranchos, licores y todo lo que comprende la parte de la economía, o servicios de hotelería y restaurantes que son muy comunes en nuestros asociados. Tenemos otro perfil que son los estudiantes, que básicamente el estudiante que no trabaja y solamente está dedicado al estudio, pues es un perfil que es una persona subsidiada por terceros. ¿Quiénes son los terceros? Son sus padres, es decir, quienes aportan los ingresos para él serían sus papás. Están las amas de casa, y tenemos varios casos, amas de casa que dependen de pronto de la ayuda económica de su esposo y sus hijos,
como amas de casa que aparte de que se desempeñan en sus labores, pues también generan sus propios ingresos. Eso lo vemos hoy en día, es muy común en Barichara, aquellas amas de casa que cuidan algunas casas, que van y hacen algún aseo, entonces generan sus propios ingresos adicionalmente para su núcleo familiar. Y el otro, pues son las personas que son cesantes. Y las personas cesantes, que aquellas que ya no están ejerciendo una labor para generar sus ingresos, pues básicamente pues están subsidiadas también por unas terceras personas. Entonces, cuando hablamos de qué es importante tener en cuenta para traer al momento un proceso, llámese vinculación, llámese actualización, es de dónde genero mis ingresos, con qué los soporto. Entonces, depende de mi actividad económica, precisamente a partir de ahí arrancamos. Si yo soy un empleado, pues es importante tener en cuenta que debo traer o un desprendible de pago o una certificación laboral. Igualmente pasa con los pensionados, en el proceso de actualización o vinculación, que también ellos tienen sus desprendibles de pago. A ellos les llega a su correo o lo pueden bajar de la página del fondo de pensiones. O en el peor de los casos, un soporte válido pudiese llegar a ser un extracto de sus últimos 3 meses donde se ve claramente que le descargan su mesada, le consignan su mesada pensional. Para el caso de independientes, pues tenemos varios casos. El caso de un comerciante, cómo soporta su actividad y cómo soporta sus ingresos. Por lo general, un comerciante que esté legalmente constituido, pues tiene sus estados financieros, tiene su declaración de renta, tiene una cámara de comercio, y básicamente reuniendo esos 3 documentos podemos casi que establecer ya un perfil de sus ingresos. Obviamente pudiera ser otro caso de independientes, que son los contadores públicos, los abogados y otras profesiones que también son independientes en el desarrollo de sus labores, y pues una forma de soportar sus ingresos es de pronto una copia del contrato donde están realizando su labor. Aparte de eso, pues por lo general a veces por el nivel de ingresos de estas profesiones, pues tienen su declaración de renta, que hoy en día no constituye un documento obligatorio, pero que sí es un referente. Entonces, aparte de eso, pues Comulsa ha desarrollado un formato para algunos independientes que realmente no tienen cómo mostrar y justificar eso, y es una declaración a través de un formulario donde nos cuenta sus ingresos, de dónde provienen detalladamente, y acá se le acomoda. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en ese caso de estos personajes? Por ejemplo, nos ocurre mucho con los agricultores que no tienen un soporte válido, pero si nos vamos más allá un poquito hilando el cuento de las actividades que hoy en día se desarrollan en el campo, pues tenemos caficultores que de pronto tienen copia de la venta de su producto donde lo hagan independientemente, y entonces hay una factura de venta. O cuando estaba el tema del tabaco, pues ellos también tenían unos contratos. Entonces son soportes adicionales. Quien se dedica al tema pecuario, pues tiene de pronto los carnets de vacunación, lo que pagan por insumos de vacunación, algunos documentos que a nivel legal deben tener para su tema de manejo de ganado. Adicionalmente, se puede soportar con facturas de consumo, que obviamente cuando yo mido el gasto, obviamente tengo que hacer un promedio para determinar un balance entre lo que debiera generar de ingresos. El tema de un estudiante, pues obviamente va basado en una certificación por parte de sus papás que dicen que le aportan mensualmente una mesada para sus gastos tanto universitarios como de manutención. El tema de las amas de casa, pues hay una parte que miraríamos desde la arista de independiente, o en el caso contrario, en principio, pues si es aporte de su cónyuge o de sus hijos, pues una certificación, una carta formal donde ellos manifiestan que le aportan mensualmente X cantidad de dinero. ¿Por qué es importante todo este tema? Porque más allá de todo el proceso que implica recolectar esa información,
es lo valioso y lo importante de tener una información clara, precisa. Primero que todo, pues decirles que como usted siempre ha tenido las manos abiertas y la disposición para brindar el mejor servicio a todos sus asociados y a sus futuros asociados, que tengamos en cuenta al momento de venir para que no tengamos que incurrir en ese proceso de que vuelva y me trae tal papel, que vuelva y me trae tal papel, estas sugerencias que hemos hecho anteriormente, los soportes de ingresos antes de acercarse a la entidad a vincularse o a actualizar los datos. Y decirles que es una cultura este tema de actualización, y cuando nosotros nos hacemos un propósito año a año es como cuando hacemos un ahorro programado. Es algo que debo hacer en tal fecha. Entonces yo me programo y no hay que verlo como una obligación, ni hay que verlo como un proceso de que ay otra vez, no. Realmente el sector, llámese bancario, llámese solidario, estima un tema normativo y es un deber. Entonces, veámoslo como algo sencillo. Si a mí me conocen como soy, qué ingreso genero, pues las entidades, ¿para qué utilizamos esta información? De pronto, oiga, acá tenemos un nicho objetivo para ofrecerle este producto. Eso es lo más importante de que yo actualice, porque la entidad me da a conocer, y cuando me conoce a mí, le hace más fácil llamarlo a uno. Oiga, señor asociado, le tengo este producto. O en base a esa información podemos diseñar algunos productos que puedan facilitar de pronto a veces temas como de un codeudor que a veces es difícil de conseguir, el tema de que de pronto que cuando yo no cuento la verdad sobre mis activos o mis pasivos, es importante tener en cuenta algo que se me pasó, y es que como usted no sube esta información a la DIAN para que las personas tengan que ir a declarar, ni mucho menos. Esa información es una Big Data que está a nivel de otras entidades, y a nosotros simplemente nos sirve para tomar decisiones, para análisis del asociado. Entonces, no nos dé miedo contar qué tenemos, porque es que cuando vamos a un proceso de otorgamiento de crédito específicamente, a veces encontramos patrimonios negativos, deben más que lo que tienen, y es por ese temor a contarnos en la realidad qué propiedades, qué vehículos o qué de pronto títulos tienen en cualquier parte del sector financiero, sector privado, público, etc. Pero la realidad es que nosotros no reportamos eso para fiscalización de la DIAN, ni mucho menos. Es simplemente para conocimiento de ustedes. Entonces, tengan la tranquilidad de entregarnos esa información y veámoslo por el lado objetivo, para que no se vuelva como ese me toca, no. Es un compromiso del asociado con Comulcep, y para nosotros también un compromiso de esa información, darle el buen tratamiento y el buen manejo en aras de brindarles un mejor servicio. Muy bien, como pudieron observar y escuchar de voz de nuestro propio oficial de cumplimiento, quien es de alguna manera el encargado de que nuestros datos se almacenen correctamente y se almacenen también coherentemente. Él nos da a nosotros y sea la oportunidad para nosotros hacer la invitación a que nuestros asociados hagan parte de esa cultura de la actualización, por lo menos una vez al año. No esperemos a final de año hacerlo, sino que en cualquier momento que nosotros dispongamos de ese compromiso que tenemos con la entidad de actualizar los datos. Ya sabemos que si una persona está dedicada al agro, pues debe traer algunos soportes que demuestren su calidad. Si un asociado es pensionado, pues debe traernos sus desprendibles. Si una persona está vinculada como independiente y ejerce una actividad profesional, pues debe traer también parte de los soportes de sus ingresos, ya sea a través de un contrato o a través de sus extractos. Entonces, no tomemos el tema de la vinculación de datos como algo que es porque la cooperativa quiere molestar o es algo. Primero,
hace parte de un cumplimiento legal. Nosotros debemos responder por cada asociado que se vincule, que sus datos sean correctos y, como le decía hace un momento, coherentes con la información que nos entrega. Y a su vez, eso hace que los procesos y los productos que tiene la entidad haya un mejor acceso a esos productos. Nosotros, teniendo ya una información actualizada, podemos ofrecerle cualquiera de nuestros productos de ahorro y crédito e incluso diseñar nuevos productos para que nosotros poder servirle, porque deben recordar que Comulcep es una entidad de todos sus asociados y, como lo hemos dicho, sus sueños se hacen realidad con Comulcep. Entonces, sea esta la oportunidad para invitarlos a nuestros asociados a que cada vez que puedan y lo tengan como una cultura, actualicen sus datos en nuestra entidad. Ya más adelante, de pronto estarán disponibles algunos elementos tecnológicos que van a facilitar esa actualización para quienes no se encuentran en las ciudades donde nosotros tenemos oficina, que lo puedan hacer a través de herramientas digitales. Hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias por seguirnos en este programa que se llama Comulcep al Día.